Buenas noches, Lic. Buenas noches, gustan saludarles. Buenas noches, licenciado. Dora. Ahora entro directo, Dora. Directo a la clase. Sí. Buenas noches, Lic. Pongo Buenas mucha noches. atención. Está muy bien, parece excelente. Mariano Enríquez, ¿dónde está Mariano? Presente, Mariano. licenciado. Usted está solicitando admisión, todavía no ha pasado su dirección, ¿verdad? Sí, no la he dado porque el chat está inhabilitado, entonces no supe cómo trasladar mi correo. A las 8:30 se queda, por favor. Voy a habilitar el chat y le vamos a escribir la dirección. Pero sí, Muy bien. hay que hacer ese trámite para que entre directo, a menos que le guste solicitar la admisión, ¿verdad? Me imagino que no, usted quiere entrar directamente. ¿Sí? Gracias, Lic. Con gusto, Mariano. Pues, jóvenes, ¿qué nos depara la clase del día de hoy? Hoy vamos a discutir, analizar la última característica o propiedad de las isocuantas y vamos a empezar a hacer un estudio formal y cuantitativo de las isocuantas utilizando herramientas matemáticas mucho más sofisticadas, diría yo, ¿verdad? Que de hecho ya están a su alcance. Entonces vamos a trabajar con una ecuación matemática que describe la función de producción. Y vamos a analizar nuevamente las isocuantas y la tasa, que son los indicadores que hasta el momento hemos estudiado, pero con ese enfoque, un enfoque mucho más cuantitativo, si les parece. Entonces, jóvenes, vamos a continuar. Propiedades de las isocuantas. Este título ya lo colocamos, pero nos queda una más, una propiedad de las isocuantas. Para poder entrar en el contexto, jóvenes, de lo que estamos analizando, recordemos las propiedades, jóvenes. Propiedad número 1, Andrea Coronado. Una de las propiedades, cualquiera de las dos, no importa el orden. Presentan una pendiente negativa. Muy bien, excelente, Andrea. ¿Y por qué tiene que ser la pendiente negativa? ¿Por qué no pueden aumentar ambos factores? Porque al disminuir capital también baja la producción, pero al aumentar el número de trabajadores también aumenta la producción, entonces el nivel de producción es constante. Exactamente. Muy bien, es como una respuesta, digamos así, formal de cuaderno. Pero ahora le preguntaría lo siguiente, Andrea. La respuesta es correcta, muy bien. Ahora le pregunto lo siguiente, ¿qué pasa si aumenta la dotación de ambos? O sea que en lugar de sacrificar capital, usted dice, no, yo quiero tener la misma cantidad de capital, pero con más trabajo. ¿Qué pasaría con la producción? Ignacio, ¿me puede repetir? Claro, imagínense que usted tiene 5 computadoras y tiene a 3 economistas, ¿verdad? Estas 5 computadoras y 3 economistas le producen 10 reportes al día. Este es un nivel de producción que es constante, ¿verdad? Ahora imagínense que usted no va a sacrificar computadoras. Decide preservar las 5, pero contrata a un cuarto economista. La pregunta es, ¿qué pasaría con el nivel de producción? Con la cantidad de reportes que usted va ahora a realizar, o que sus trabajadores van a realizar. Va a aumentar. Exactamente. Y si aumenta, me estaría trasladando a una isocuanta distinta, ¿verdad? Entonces ya no mantendría el concepto de una isocuanta en el cual el nivel de producto se preserva invariante. Muy bien, gracias, Andrea. Segunda característica, Juan Ramón. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, Juan? Viera que yo no estuve en esa parte de la clase porque me salió una emergencia y no pude recibir todas las propiedades. Muy bien, solo se acuerda de ponerse al día y no esperar que se le acumule mucho porque después eso se vuelve una bola de nieve. Entonces, más que todo, ponerse al día y preguntar las inquietudes. Muy bien, Juan Ramón, no hay problema. Gracias. Le voy a preguntar a Samuel Ruiz. La segunda tiene que ver con la forma. ¿Qué dijimos? ¿Qué característica gráfica tenían las isocuantas también? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Como segunda característica, explicó que son convexas en relación al origen. ¿Y por qué tienen que ser debido convexas? A que la tasa, sí, debido a que la tasa es creciente cuando en relación al trabajo esta aumenta. Y también porque al momento de el producto marginal con relación al trabajo es decreciente, es decir, es menor cuando en este caso el producto marginal en relación al capital es mayor. Exactamente. Por una parte, gracias,
En Samuel, ¿verdad, Samuel? En la medida que aumenta la contratación de capital, la productividad marginal del trabajo, perdón, aumenta la contratación de trabajo. Mucho ojo. En la medida que aumenta la contratación de trabajo, o sea, empiezo a hacer la producción intensiva en trabajo, la productividad marginal de ese factor cae. Y la del capital, que era la que estaba haciendo referencia Samuel, empieza a aumentar. Ahora, jóvenes, ¿cómo dijimos que era la tasa en la medida que estaba produciendo de forma intensiva con trabajo? ¿Cómo es la tasa? ¿Es creciente o decreciente? ¿Qué fue lo que indicaba? Decreciente. Exactamente, muy bien, jóvenes, solo mucho ojo con esa parte. En la medida que estoy produciendo exclusivamente o mayoritariamente con trabajo, la productividad marginal del trabajo cae y la tasa va a caer, o sea, la tasa va a ser decreciente. Muy bien. Característica número 3, ahora sí, ya empezamos con la clase como tal. Característica número 3, que de hecho fue una observación que me hicieron acá en la clase hace un par de semanas cuando estábamos hablando, mire, qué características generales debe tener. La número 3 es que no se pueden cruzar, no se pueden intersectar, no se pueden cruzar. Es decir, guardan cierto tipo de paralelismo. ¿Sí? Terminan siendo paralelas, ¿verdad? Capital. No se pueden cruzar. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? ¿Cómo vamos a explicar por qué? Entonces, para la demostración, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense que la demostración es una demostración por contradicción. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a encontrar algún tipo de inconsistencia en nuestros argumentos, pero se le llama contradicción. Va a haber una inconsistencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser esa inconsistencia? Pues vamos a ver cómo inicia la demostración. Inicia con una pequeña gráfica. Aquí tengo capital, aquí tengo trabajo. Para tener una inconsistencia, voy a asumir lo contrario. Dijimos que no se pueden cruzar, entonces voy a asumir que sí se cruzan. Y obviamente tiene que haber una inconsistencia. Entonces, como sí se van a cruzar, voy a tener una acá y voy a tener otra en azul que va a estar por acá. Fíjense que la inconsistencia por el momento no viene del hecho de que incumple alguna de las propiedades que vimos, porque si se dan cuenta, ambas tienen pendiente negativa. ¿Sí? Ambas tienen pendiente negativa y ambas son convexas. O sea, no estoy violando ninguna de las dos propiedades anteriores. ¿Sí? La que estoy violando es obviamente la que estamos estudiando, porque ahí nosotros queremos encontrar la incompatibilidad, la inconsistencia. ¿Sí? Yo le voy a llamar a este punto B. A esto le voy a llamar punto A. Y a esto le voy a llamar punto C. Tengo 3 puntos, jóvenes. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener un nivel de producto asociado a B. Aquí voy a tener un nivel de producto, voy a hacer en rojo, jóvenes. Un nivel de producto asociado a Q. Pues voy a partir de una gráfica en la cual estoy violando esta propiedad. ¿Sí? Aquí se están cruzando. Entonces, cuando lo estoy demostrando por contradicción, primero lo que asumo es que no se verifique esta propiedad. Y al momento de hacer una secuencia de pasos lógicos, vamos a caer en una inconsistencia. ¿Sí? O sea, los pasos lógicos nos conducen a una contradicción, ¿sí? A una inconsistencia. Muy bien, jóvenes. Entonces, si quieren, iniciemos. ¿Cómo inicia la demostración? Uno puede colocar a partir de la gráfica, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos afirmar? Podemos afirmar que el nivel de producción en A es distinto al nivel de producción en B. Jóvenes, ¿están de acuerdo con ese argumento? ¿Quién puede indicar por qué el nivel de producción de A no es igual al de B? Porque tienen diferentes, digamos,
que A no puede ser igual a B, La producción es diferente. porque, Literalmente, la producción es diferente. porque ambos sacrifican, digamos, diferentes partes, entonces no pueden ser iguales, ¿verdad? Más que sacrifica. ¿Sí, gracias, Alejandro? Son diferentes isocuánticas e isocuantas. Exacto, muy bien, Víctor. Esa es la respuesta, ¿sí? Alejandro se estaba aproximando, muy bien, Alejandro. Pero Víctor nos dio la respuesta concreta, y es que están en diferentes isocuantas. Si se dan cuenta, el nivel de producción en A es distinto al de B, porque está en una isocuanta A y está en una isocuanta B, ¿sí? Entonces, como A y B son distintas isocuantas, Víctor, muy bien, entonces el nivel de producción tiene que ser diferente. Puede ser mayor, puede ser menor, eso es irrelevante en esta demostración, pero lo que sí es cierto es que el nivel de producción no es igual, es distinto. ¿Por qué? Porque se encuentran en distintas isocuantas. Excelente. ¿Sí? Ahora vean qué voy a hacer ahora. Voy a indicar lo siguiente, sigo con mi argumentación. Voy a seguir acá, con eso es mejor, tengo más espacio. Voy a indicar que el nivel de producción en A es igual al nivel de producción en C. Vean esta proposición, ¿verdadera o falsa? ¿Qué me dicen ustedes? Lo que estoy produciendo en A es lo mismo que estoy produciendo en C. Es falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Verdad? Porque si Es no, Verdadero, verdadero. Ahí vamos a ver. Fíjense que hay, o sea, tiene a todo el público en su contra, ¿se da cuenta? Todo el mundo le está diciendo es verdadero, pero usted puede defender su falso. ¿Verdad? Tenemos que estar separados, realmente. Va a estar encerrado. Pero Pueden van a sacar estar. el micrófono, una vez así. No, sí es cierto, es cierto. Creo que lo vi mal. Porque al final no puede producir lo mismo, si no serían los mismos insumos, sería el mismo nivel de producción, sería todo, ¿verdad? Pero es cierto, creo que no es verdadero. ¿Usted cree que no es verdadero? ¿O que es No, verdadero? de hecho, sí es verdadero porque producen lo mismo, Lick. ¿Y cómo sé que producen lo mismo? Están en la misma isocuanta. Exactamente, Juan, muy bien. Fíjense que A y C producen lo mismo, porque están en la misma isocuanta, miren. A y C están en esta isocuanta, en la que tengo en rojo. Si quieren, olvídense del azul por el momento. Si se dan cuenta, A y C están en la misma isocuanta, en la que está en rojo. Entonces producen lo mismo. ¿Sí? Ahora vean cuál es el siguiente paso. Yo voy a decir que la producción en C es igual a la producción que tengo en B. ¿Qué dicen ustedes? ¿C y B producen lo mismo? Sí, Lick. Sí, Lick. Lógicamente, sí. Muy bien, jóvenes, excelente. Fíjense que C y B producen lo mismo porque están en la misma isocuanta, en la que está en azul. Que se crucen es otra historia, pero C y B producen lo mismo. Ahora fíjense bien, jóvenes, hay algo que se llama transitividad, y eso ustedes lo vieron en Mate 1. Si A produce lo mismo que C y C produce lo mismo que B, entonces por A es igual a B. el nivel de producto de A es igual al producto de B. Pero si se dan cuenta, ya encontré la inconsistencia. ¿Cuál es la inconsistencia? ¿Cuál es la contradicción? De que no están en la misma isocuanta. Y que había dicho que estaban en isocuantas distintas y que estaban produciendo niveles distintos. Pero al momento de argumentar encuentro que están produciendo lo mismo. Entonces no puede ocurrir porque no encuentro consistencia, encuentro una inconsistencia en mi argumentación lógica. ¿Sí? Este punto que no está plenamente identificado, es ambiguo, digámoslo así, genera la inconsistencia al momento de identificar niveles únicos de producto. Entonces no se pueden cruzar, porque si lo hiciesen, este punto de intersección no quedaría completamente identificado. Esa es la razón, ¿sí? Y eso lo vamos a escribir. Entonces, jóvenes, la demostración termina acá, ¿sí? Y escribimos, lo cual señala una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Si quieren, esto le llamamos proposición 1 y esto va a ser proposición 2, lo cual señala o indica una contradicción de 1 con 2. Pues primero dijimos, miren, lo que produce A y B es distinto porque están en distintos isocuantas. Pero a través de la argumentación lógica estoy cayendo que A produce lo mismo que B. Entonces es inconsistente. Es una contradicción.
de la proposición 1 con la proposición 2. Entonces, ¿esa contradicción de dónde viene? Pues del hecho que se están interceptando. ¿Sí? Entonces, quieren expliquemos con palabras. ¿Sí? No se pueden cruzar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Te lo vamos a responder acá. Porque el punto de intersección, C no es consistente con representar un único nivel de producción. Un único es la parte relevante con esto. Al final no me indica un único nivel de producción. Esa es la razón. Porque este punto de intersección no es consistente con representar un único nivel de producción. Aquí representa 2. Entonces, al final, jóvenes, unisocuanta son combinaciones asociadas a un único nivel de producción. En consecuencia, no se pueden cruzar. Entonces, jóvenes, ¿se comprende? Esa es la idea. Los puntos de intersección no están identificados. Entonces, por no estar identificados, dado que pertenecen a 2 isocuantas, pues no queda definido el único nivel de producción. ¿Qué tenemos? Sí, muy bien. Lick, perdone. Sí, adelante, Eduardo. Pues yo ahorita me perdí un poquito, pero ya le agarré. ¿Sí estamos bien? Sí. A lo que iba es que objetivamente, porque yo sé que esto se basa mucho en la teoría subjetiva, ¿hay alguna manera de representar esto de manera real, por ejemplo? O sea, ¿podemos ver esto de manera real en algún proceso de producción en la actualidad? Pero de hecho, sí, gracias, Eduardo. De hecho, es un proceso de abstracción. Es un proceso de abstracción, obviamente se puede vincular, pero la vinculación es mucho más indirecta. Primero mencionar la pregunta de Eduardo es importante, ¿verdad? Digamos que el espíritu de un isocuanta, y ahorita voy cómo lo podemos vincular en la realidad. El espíritu de un isocuanta es que usted tiene muchas alternativas. O sea, en economía, un poco el espíritu más general, ¿verdad? Tiene muchas alternativas para poder lograr algo. Pero ese algo es un único objetivo. Es idéntico. Entonces, ¿cuál debe ser el criterio para poder seleccionar las distintas alternativas, dentro de todas las alternativas, la más eficiente, dado que todas llegan al mismo objetivo? En este caso sería este nivel de producción que tenemos acá. Ese es el espíritu de eso, ¿verdad? Obviamente es un concepto muy abstracto, relativamente abstracto. Entonces, si uno lo quisiera llevar a la vida real, por ejemplo, usted tiene 2 empresas, ¿verdad? 2 empresas que, si bien estrictamente tal vez no generan el mismo nivel de producto, pues generan un nivel de producción similar, ¿verdad? Puede asociarlo con un mercado de competencia perfecta. ¿Se acuerdan que en los mercados competitivos tenemos muchos oferentes y muchos demandantes, de forma que los oferentes no tienen un control mayor, digamos, sobre la demanda, ¿verdad? Al final tienen una porción de mercado que es prácticamente idéntica para todos. Ese es el ingreso marginal, ¿verdad? Entonces, uno podría decir, en términos muy generales, Eduardo, que la producción termina siendo similar para todas. No es que una firma, por ejemplo, en un mercado competitivo, está absorbiendo el 90% de la producción, sino, digamos, que la producción se divide equitativamente dentro de todos los oferentes, ¿sí? Al punto que voy, y es el punto que usted me pregunta, es que dado que todos generan un mismo nivel de producción, la pregunta es, ¿cuál de todas esas firmas es más eficiente en términos de su combinación de factores? ¿Por qué, por ejemplo, una de las firmas que está en este mercado competitivo produce solo con trabajo? ¿Y por qué otra solo produce nada más con capital? Por darle un ejemplo. Si ambos llegan al mismo nivel de producto, dado que están en el mismo mercado de competencia perfecta. Entonces, digamos que las isocuantas, si uno las quisiera vincular con la realidad, lo puede asociar con un conjunto de firmas
en mercados competitivos, en los cuales la producción es más o menos idéntica, ¿verdad? ¿Sí? Y uno quiere ver cuál sería la composición que le conviene a mi firma que está en ese mercado competitivo. Entonces, obviamente no es lo mismo que la firma A decida producir nada más con trabajo y la firma B decida producir nada más con capital. Si me preguntaran para mi firma, tengo que tener información adicional para decirle cuál sería la composición óptima que le permite llegar a este nivel de producto, ¿verdad? El nivel de producto de competencia perfecta, ¿verdad? Puede ser que produzca un poquito más, pero como es muy microscópica esa firma dentro de todo el mercado, pues no va a absorber mucho de demanda, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el punto sería ese. Uno lo puede llevar al contexto de cuál debe ser mi composición de factores para poder generar la producción de competencia perfecta. Y aquí tendría un montón de firmas, ¿verdad? Un poquito como el equivalente. Entonces se puede vincular de esa manera. Ahí uno lo que usted quiere ver es, no es qué tanto más puedo producir, porque estoy en un mercado competitivo, no voy a absorber mucho del mercado, sino cuál debe ser mi composición de factores de tal manera que logre este nivel. Obviamente hay un proceso de minimización de costos que vamos a ver, ¿verdad? Porque el análisis que estamos haciendo acá es todavía parcial, Eduardo, ¿sí? No podemos responder ese tipo de preguntas todavía. Pero ese sería, por ejemplo, el objetivo de las isocuantas y tratarlo de vincular con un fenómeno de la vida real, ¿verdad? Gracias, licenciado. Esa sería una idea. Sí, obviamente nosotros lo miramos en el contexto de un modelo, para que termina siendo en cierta medida teórico, pero que no se desliga de la realidad. ¿Sí? Adelante, Miguel. ¿Sí? Buenas noches, Lick. En el tema de los call center, ellos ahora, debido a la pandemia, producen más con trabajo que con capital. Dado que ahora uno está en su casa y ya no utiliza el capital de la firma, pues, utiliza uno sus recursos. Sí, digamos, hay que ver otras, sí, digamos, de lo que usted indica, Miguel, tenemos que ver el grado de complementariedad que existe entre los factores, ¿verdad? Digamos, en este caso, pues, el tema de la pandemia es como un outlier, digamos, un punto no normal en cuanto a términos de producción. Pero si usted se da cuenta, a pesar, digamos, que la computadora no pertenezca a la firma, debe existir cierto grado de complementariedad entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Entonces, si yo se le dijera, mire, ¿será que los call centers pueden producir nada más con trabajo? ¿Qué me diría usted? O sea, nada más con trabajo, diciendo no hubiese computadoras. Una pregunta. Independientemente de origen. Ahí te le doy la palabra, entre el capital y el trabajo. Que es distinto, por ejemplo, si analizáramos Miguel y compañeros, una firma que produce nada más con trabajo y tiene que elegir entre el trabajo nacional y trabajo foráneo. Lo puede suponer, si tuviera acá trabajo nacional y que tuviera trabajo foráneo, estadounidense, puede ser que exista cierto grado de relación más de sustitución que de complementariedad entre los factores, ¿verdad? Sí. Entonces va a depender de cómo se relacionan los insumos al final del día, si son complementarios o bien sustitutos, para definir cuál debe ser la composición óptima, ¿verdad? Entonces en este caso, más que la fuente del capital, digamos, que lo adquiera la firma o bien lo tenga el trabajador, siempre existe un grado de complementariedad, digamos, 1 a 1, ¿verdad? Porque como en los call centers, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Existen ciertos procesos productivos que se comportan así, en la cual se tiene que complementar el capital con el trabajo. Entonces la rigidez al momento de sustituirlos es muy alta. A diferencia del ejemplo que le doy acá, ¿verdad? Bien, trabajo guatemalteco y trabajo salvadoreño. Imagínense que estamos analizando esos dos factores, qué sé yo, digamos, en la zafra, en la producción agrícola. Entonces puedo construir mis isocuantas y me doy cuenta que el grado de sustitución ahí puede ser relativamente alto, ¿verdad? Puedo sustituir un tipo de trabajo por otro, porque su productividad termina siendo, digamos, similar, ¿verdad? Permite la idea. Ahora sí, Jacqueline, iba a comentarnos algo. Sí, disculpe. Con respecto a lo que usted menciona acerca del capital, bueno, tal vez, vea, me van a disculpar un poquito, lo que pasa es que yo trabajo en tecnología y pues nosotros vemos mucho eso de las operaciones remotas. Ya. Entonces,
A la hora de poder trabajar desde casa se necesitan ciertas herramientas tecnológicas como el software, no solamente se necesita la computadora. Entonces el capital ya no es un CAPEX, sino que es un OPEX. O sea, ya no es algo que es fijo, sino que es algo que, no es algo que tiene como que un desgaste, sino que se vuelve algo como un servicio. Entonces, el software como servicio es lo que actualmente las empresas están usando en vez de un capital fijo, lo que es un capital totalmente variable. Entonces, no es que haya como que una... Bueno, yo pienso que el software se puede tomar como capital, pero un capital variable. Entonces ya sería otra perspectiva. No hay como que un reemplazo completo del capital. Capital físico sí, es capital intangible, se podría decir. Entonces no hay un reemplazo total de eso. Porque Sí, de hecho, perdón. No, detrás de las operaciones remotas hay todo un cuerpo de ingenieros, de arquitectos, hay programas, hay licencias, hay soporte. Entonces, es algo bastante complejo que sí se podría tomar como parte de un capital. Exacto, fíjese que para solo quiero hacer un par de aclaraciones respecto del modelo que estamos viendo, porque obviamente lo tenemos que aterrizar en nuestro modelo. De lo que indica Jacqueline precisamente nosotros, esa parte de software, ¿en qué variables nosotros lo incluimos? ¿Se acuerdan? Fíjense que nosotros el capital lo tenemos delimitado y ahí se comparte lo que usted indica, Jacqueline. El capital es capital físico. Obviamente no incluye software, porque digamos, todo lo que es programas, paquetes computacionales, provienen de algo que se llama técnica, ¿sí? O sea, quien elaboró Windows, por ejemplo, o quien elaboró IBIOS, o SPSS, o bien matemática, o bien MATLAB, o bien R, que son paquetes computacionales, es algo totalmente intangible. Y eso nosotros lo medimos en algo que se llama tecnología, la técnica, ¿se acuerdan de la que hemos venido discutiendo? Y es efectivamente un activo intangible. La sustitución de la cual nosotros estamos hablando es de capital físico por trabajo, ¿sí? Todos esos activos intangibles nosotros los colocamos en un residuo, ¿sí? Que eso, digamos, en macroeconomía tiene un nombre en particular, ¿sí? Eso la representamos con una A. Tenemos el capital, el trabajo, tenemos esto que se llama técnica o tecnología. Aquí incluimos todo eso, conocimientos, técnicas, en el contexto de lo que Jacqueline nos está hablando, sería software, ¿sí? Todo eso, intangible, iría dentro de tecnología. Y esto no está sujeto al análisis de sustitución capital-trabajo que nosotros estamos observando, ¿sí? Efectivamente, dentro del capital está la computadora física, ¿verdad? ¿Sí? Todo lo que son conocimientos dentro de la parte de tecnología, que efectivamente son intangibles, ¿verdad? Entonces, de la sustitución de la cual nosotros estamos hablando, es de capital físico, que fue una observación que hicimos los primeros días de clase, ¿se acuerdan? Cuando definimos qué era capital. Instalaciones, herramientas, maquinaria y trabajo, ¿verdad? La sustitución iría en esta vía. Esto acá es un residuo, ¿sí? Y este macro era lo que les iba a comentar. Esto acá se llama residuo de Solow. Residuo de Solow. Porque Robert Solow, ganador del premio Nobel de Economía, argumentaba que el crecimiento residía acá, el económico, ¿verdad? Esto van a ver más adelante. Pero gracias efectivamente por la aclaración, ¿verdad? Es consistente con lo que nosotros estamos viendo. La sustitución es de capital físico con trabajo. Lo que son conocimientos y en dónde se refleja ese conocimiento, que es un poco de lo que está hablando Jacqueline, software, técnicas de producción, es intangible y bien la técnica, la tecnología. Exactamente. Ah, ok, es otro apartado, sí. Perdón, me desvié. Exactamente, ya separado. Y eso es bueno que lo identifiquemos porque nos va a servir a lo largo del el modelo que estamos desarrollando. Sí, son totalmente distintos. ¿Se acuerdan que la definición de capital, nosotros hablamos de los activos fijos, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Y en eso excluimos esa parte de valor agregado que generan los paquetes computacionales, ¿verdad? Sí, pues comprendo. Sí, porque, bueno, a la hora de que, por ejemplo, se ofrece ya sea para que las empresas trabajen de forma remota o ya sea que sea nube, entonces nosotros hablamos mucho de esa parte del capital que ya no se vuelve como que tan así parte de la empresa, se vuelve un servicio. Entonces sí, tal vez ya viene cambiando, es un servicio, ya es otro modelo. Exacto, eso iría para nosotros acá en nuestro modelo. ¿Sí? Es totalmente intangible, ¿verdad? Exactamente. Excelente, gracias. No, excelente por la aclaración. Pues eso venía un poquito a la pregunta de Eduardo, ¿verdad? Si volvemos nuevamente al punto que realmente nos traía y era... Estábamos hablando de la inconsistencia, ¿verdad? Dijimos que no se podían cruzar
ya explicamos por qué existe una inconsistencia y tomamos el punto de Eduardo y aclaramos, ¿verdad? ¿Sí? Pues, jóvenes, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos que vamos a concluir la parte intuitiva, porque si se dan cuenta podemos dividir, digamos, la forma en la cual estamos estudiando todos los tópicos en dos partes, ¿verdad? La primera es una parte intuitiva, que es para ganar noción económica de lo que estamos haciendo, y la segunda parte de todos los tópicos, que es la parte final, es, digamos, formalizar lo que estamos estudiando, ¿verdad? Que viene la parte cuantitativa del curso, digamos, que la parte intermedia avanzada. Entonces, para poder finalizar la parte intuitiva, que es donde estamos trabajando con tablas, con gráficas y ganar intuición, pues vamos a leer una parte de un artículo que se publicó, que lo tienen en sus diapositivas, que habla acerca del reto de productividad. Y eso lo vamos a vincular precisamente con esto que estamos estudiando. Y se complementa un poco con lo que Eduardo nos estaba preguntando, en dónde podemos aplicar lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les voy a mostrar la pantalla y le pediría a favor a Luisa Guerra, ¿me haría usted el favor de leer lo que le voy a mostrar en la pantalla? Y después lo vamos a discutir, ¿verdad? Nada más hacer la lectura, por favor, ¿sí? Te lo voy a mostrar, déjame ver. Compartir. Pero no esto, es esta parte de acá, ¿sí? Entonces, si me hiciera el favor, leer donde, ocultar, aquí donde dice mientras. Fíjense que, bueno, un poco del contexto. Este es un economista también, que habla acerca de la productividad, ¿verdad? Cómo al final la productividad influye sobre el crecimiento económico de largo plazo. Jóvenes, vean el contexto temporal, el largo plazo de cualquier economía, ¿verdad? Y habla, digamos, qué requerimientos se necesita en una economía para poder alcanzar ese crecimiento sostenido de largo plazo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí habla un poquito de lento crecimiento, se explica por la combinación de bajos niveles de capitalización física. Vuelvo a repetir, jóvenes, el capital lo estamos evaluando físicamente. Estamos hablando del capital intangible, ¿verdad? Esa es otra dimensión, ¿verdad? ¿Sí? Que para nosotros es tecnología. Y obviamente el trabajo, ¿verdad? Cuando no hay, digamos, una estabilidad en las reglas de juego, habla él, y el deterioro de instituciones económicas y jurídicas. Lo que realmente nos interesa, y es lo que nos vamos a detener un poco en este artículo, es respecto de la comparación que hacen y obviamente de la asociación que nosotros vamos a hacer. Entonces, si me hiciera el favor de leernos, ¿a quién le había pedido favor? A Leslie, creo que era, ¿verdad? ¿No? ¿Es así? Aquí donde dice... Perdón, Luisa, perdón, si me hiciera el favor, aquí donde dice mientras que... La productividad nacional. Mientras que en la década de los 60 se necesitaban 10 trabajadores guatemaltecos para alcanzar la productividad promedio de un trabajador estadounidense, hoy en día necesitan más de 20. El nivel de producción por trabajador... Gracias, Luisa, muy amable. Gracias, muy amable, Luisa. Sí, de hecho, el artículo es bien interesante si desean continuar con la lectura, pero esa parte, la que está en cuadrícula rojo, gracias, Luisa, me interesa que la analicemos detalladamente. La primera pregunta que les haría, jóvenes, es esas oraciones que acabamos de leer, ¿a qué indicador económico se nos puede asemejar? ¿O con qué lo podemos relacionar con lo que hemos visto en la clase? Con el producto medio, ¿no? Fíjense, hace una comparación de dos insumos. Producto marginal. Muy bien, producto marginal, pero no un producto marginal exclusivo, ¿verdad? Sino que es una comparación de productos marginales. ¿En qué indicador condensamos esa relación de productos marginales? En el trabajo. La tasa marginal. El trabajo. Exactamente. Muy bien, es lo que está señalando Frey. Estamos analizando las productividades marginales relativas. Solo que ahora, jóvenes, no es trabajo y capital. Ahora podemos llevar nuestro modelo a una comparación de dos tipos de trabajo. Entonces hagamos una lectura gráfica de lo que nos acaba de hacer el favor de leer Luisa. ¿Sí? Aquí tenemos trabajo guatemalteco, trabajo nacional y trabajo estadounidense. ¿Sí? Trabajo estadounidense. Podemos construir las isocuantas, sí, porque al final es una comparación de la productividad del trabajo nacional con el extranjero. ¿Sí? Trabajando en este esquema, jóvenes, podemos identificar las regiones de productividad, las cuales las discutimos el último día.
Y obviamente podemos tener un indicador como lo indicó Freddy, un indicador de tasa. Entonces, fíjense, en el contexto de ese estudio, de ese artículo que estamos leyendo, la tasa marginal de sustitución técnica entre ambos factores queda definida como, miren la parte donde ustedes me indican correctamente que está vinculado a la productividad marginal. Entonces va a ser igual a la productividad marginal de qué tipo de trabajo. Del trabajo estadounidense respecto a la productividad marginal del trabajo nacional. Eso sería la tasa, es decir, ¿cuánto debo sacrificar? Vean ahora la definición. ¿Sí? Para eso nos sirven este tipo de modelos también, para vincularlos con otros fenómenos, no necesariamente de capital y trabajo, que involucre capital y trabajo. ¿Sí? Pues aquí me dice, ¿cuánto debo sacrificar de trabajo nacional si quisiese contratar a un trabajador estadounidense? ¿Sí? El texto nos indica lo que Luisa nos hizo el favor de leer. En la década de los 60, ¿cuál era esa sustitución? Era de 10. Exactamente, muy bien, Alejandro. Entonces era de 10, una tasa alta. ¿Sí? Es una tasa, es cuánto debo sacrificar de trabajo nacional si quiero recomponer y contratar y traer a un trabajador estadounidense. Década de los 60. Pero hoy en día la situación está peor, es lo que indica el documento. Ahora en lugar de 10, ¿cuánto es? 20. Me estoy trasladando hacia la región superior del mapa. Ahora es 20, miren. La pendiente es más inclinada, porque debo sacrificar más trabajo nacional. Yo puedo decir, miren, en la parte superior tengo una productividad marginal del insumo de Estados Unidos mayor al de Guatemala. Entonces puedo decir que la productividad marginal del trabajo estadounidense es superior a la del guatemalteco. En la parte central es muy similar y en la parte inferior la productividad marginal del trabajo guatemalteco supera a la del trabajo estadounidense. Entonces lo que estoy diciendo, jóvenes, es que dentro del mapa de isocuantas nos movemos a regiones de mayor productividad del trabajo extranjero. ¿Sí? Entonces esa es la lectura de comparación que nosotros podemos hacer de lo que indica el artículo con lo que nosotros hemos visto en clase. ¿Sí? Entonces lo que nosotros encontramos en el texto es una tasa marginal de sustitución. Y eso es relevante para las firmas. Porque digamos que a ustedes como asesores económicos les pueden preguntar, mire, si tuviera que elegir entre trabajo guatemalteco y trabajo salvadoreño, ¿cuál de los dos elegirían? Tenemos que utilizar esta herramienta, las isocuantas. Entonces se preguntan, mire, entonces ¿cómo encuentro un isocuanta en la vida real? Tengo que encontrar la función de producción que origina las isocuantas. ¿Y cómo encuentro la función de producción que origina las isocuantas? Pues con econometría. Tengo que tener datos de trabajo, datos de formación de capital, en este caso, trabajo guatemalteco, trabajo salvadoreño, y el nivel de producción en ambas economías. Y puedo construir la función. Y sobre eso puedo determinar la composición óptima. Entonces, esta es la relación un poco complementada también con lo que Eduardo nos estaba preguntando. ¿Para qué nos sirve todo el esquema que estamos viendo? O sea, ¿cómo podemos vincularlo con algo de la vida real? Pues eso, ¿verdad? A veces la firma tiene la disyuntiva. Yo puedo trabajar perfectamente con trabajo salvadoreño, hondureño, nicaragüense, porque son los socios más cercanos, ¿verdad? Al menos Centroamérica. ¿De qué depende contratar uno u otro? Pues tengo que ver las productividades de ambos y tengo que ver los costos asociados. Y en función a eso, pues puedo tomar una decisión. Esta herramienta es muy importante y la podemos extrapolar a más allá del capital y del trabajo. Sí, sería la idea. Alejandro. Sí, gracias, licenciado. Entonces, digamos que la tasa marginal de sustitución técnica nos va a permitir comparar entre, digamos, por ahí podemos usar varias variables, ya sea trabajadores, países, cualquier variable que tenga una comparativa. Exacto, Alejandro. Yo pienso que usted precisamente señaló el punto de la importancia de esto. O sea, el espíritu de este es hacer comparación entre insumos. No me voy a circunscribir a capital y trabajo. Por ejemplo, aquí puedo tener trabajo en el sector agrícola y aquí puedo tener trabajo en el sector industrial. Si yo quisiera hacer una transición de la producción agrícola de baja productividad a la industrial de alta productividad, ¿cuál debe ser esa tasa con la cual voy a sacrificar trabajo agrícola y llevarla al industrial?
Obviamente tiene que ver con la productividad marginal en ambos sectores, pero es precisamente lo que indica Alejandro. Es la comparación entre dos tipos de insumo, cualquiera que estos sean. Exactamente, muy bien, Alejandro, es el espíritu de esto, Alejandro. ¿Sí? Y eso complementa pues la observación de Eduardo. Esto se puede aplicar a muchos fenómenos, exactamente. Pues jóvenes, eso es un poco lo que les quería mostrar con este artículo. Lo que está detrás de ese estudio es una tasa de sustitución. Lo que está haciendo es comparar dos tipos de insumo, trabajo nacional y trabajo extranjero. Y en la medida que la tasa va siendo mayor, me está indicando baja productividad de qué insumo. Pero el trabajo nacional, si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Hay una baja productividad del trabajo guatemalteco. Miren, como esto baja, la tasa va a ser mayor. O sea, tengo que sacrificar más trabajo nacional. En la medida que el trabajo nacional es más abundante, ¿qué puedo inferir? ¿Es alta o baja productividad? Baja productividad. Baja productividad. Exactamente, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden estudiar ustedes la productividad en un sector? Pues pueden ver la composición de factores. Comparen la composición de factores en el sector agrícola y después la comparan en el sector de intermediación financiera. Se dan cuenta que la composición es distinta y eso declara mucho de la productividad innata de los factores. Bien, jóvenes. ¿Sí? Y también lo que usted ha dicho de que mucho de un insumo es porque es baja producción. Esa es un poquito la idea. Yo le indicaba esa observación a Augusto me hacía un contraargumento, ¿verdad? Yo le indicaba el siguiente ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, para hacer un informe, lo puedo hacer de 8 a 4, eso declara mi productividad de otro compañero que tiene que hacer el informe de 8 a 6 de la tarde. Entre más requiera el insumo tiempo, ¿qué puede inferir de la productividad? Pues si yo me tardo de 8 a 6, pues soy menos productivo a comparación de otro que hace ese mismo informe de 8 a 4. Entonces, al final, utilizar intensivamente un insumo me declara una baja productividad. Ahora, mucho ojo, hay una condición, y es que la producción asociada debe ser la misma. Si la producción es distinta, no puedo hacer esa inferencia. ¿Por qué? Porque uno está produciendo más. Entonces tiene sentido de que si estoy utilizando más de un factor y estoy produciendo más, pues no implica que sea menos productivo. Si ambos producen lo mismo, si ambos presentan el mismo informe, el que requiere más del insumo tiempo es el que es menos productivo. Pero la condición es que tienen que estar en la isocuanta, en la misma isocuanta. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya con la observación de Alejandro, excelente observación, ya pasamos a la parte formal, ¿se les parece? Obviamente no significa que nos vamos a nada más concentrar en calcular. Vamos a interpretar a partir de los resultados numéricos que vamos a obtener. ¿Sí? Pues para ello, nosotros vamos a trabajar con un ejercicio que esté en sus diapositivas, jóvenes. Entonces me ayudaría mucho si ustedes tuvieran a su alcance esa diapositiva en particular, para, digamos, no estarme trasladando de la pantalla a lo que sea. ¿Sí? Entonces les muestro, jóvenes, con qué ejercicio vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Ustedes pueden ver en pantalla la diapositiva con la cual vamos a trabajar, es la diapositiva número 33. ¿Sí? Vamos a trabajar el tema de las isocuantas, obviamente cuantitativamente, y con el indicador auxiliar tasa, partiendo de esta función de producción. ¿Sí? Entonces, si les parece, voy a dejar de compartir y les pediría a favor, si ustedes lo tuvieran a la mano, pues, estar viendo esta diapositiva. ¿Sí? Dejar de compartir. Sí. Eso está aquí Entonces, incluido. veamos qué nos indica este ejercicio. Que se considere a una firma que produce de acuerdo a la siguiente función. ¿Sí? Entonces, ahora no tenemos una tabla. Tenemos una ecuación matemática. Entonces, a partir de esa ecuación tenemos que hacer el análisis de las isocuantas. Y voy a borrar. Acá. Voy a borrar acá. Y empezamos a compilar la información. Tenemos una firma que produce de acuerdo a esta función de producción. ¿Okay? Q es la producción, depende del capital y el trabajo, y la especificación es K elevado a la 1 de 1000, L elevado a la 1 de 1000. ¿Sí?
Este un medio es un exponente, tanto para acá como para él. Jóvenes, y desde ya, antes de empezar a resolver el ejercicio, este tipo de funciones que tienen esta especificación, tienen un nombre muy particular, que de hecho lo vamos a utilizar ustedes a lo largo de la carrera, al menos en los cursos de teoría, micro y macro, incluso en econometría, ¿no? Esta función de producción se llama función de producción Cobb-Douglas. Dos economistas, ¿verdad? Bueno, un economista y un matemático, es Charles Cobb y Paul Douglas. ¿Sí? Charles Cobb, si no estoy equivocado, es el matemático, y Paul Douglas, economista. Es una especie de sinergia, simbiosis entre economistas y matemáticos, ¿verdad? Fíjense que, les explico un poquito el contexto. Charles Cobb y Paul Douglas querían estimar una ecuación, por eso les indico, jóvenes, trabajar con tablas es del siglo no pasado, antepasado. ¿Sí? Ellos querían estimar un modelo, una ecuación, que representara la forma en la cual producía el sector industrial en Estados Unidos. ¿Sí? Querían encontrar una ecuación. Entonces ellos tenían, por ejemplo, Y, que era la producción industrial en Estados Unidos, y querían hacerlo a través de estadística, ¿verdad? Entonces ellos colocaban acá alfa 1, parámetro, más alfa 2, LN del capital, más alfa 3, LN del trabajo. Este es el logaritmo natural. Digamos que esto es el contexto, ¿verdad? No es que estemos viendo esto como tal. ¿Sí? Entonces ellos querían estimar esto, ¿verdad? A través de algo que se llama regresión múltiple, ¿verdad? Y un residuo, ¿verdad? Lo que no podían explicar. Y ellos encontraron que la especificación era no lineal. O sea, la forma en la cual la producción estadounidense, industrial estadounidense, se modelaba, se comportaba de forma no lineal respecto de los insumos. Ellos encontraron una especificación como esta, ¿verdad? ¿Sí? Alfa, L, beta. Algo así. Entonces la producción industrial se podía modelar a partir del capital y del trabajo con esta especificación. Y ellos estimaron linealmente, a través de una regresión lineal, estos parámetros. Estos parámetros son números. ¿Sí? Esta especificación que tenemos acá dio lugar a muchos indicadores que eran fáciles de interpretar, que eso lo vamos a ver nosotros en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, las tasas de sustitución, las elasticidades, un montón de información que se puede extrapolar a partir de esta especificación. Y eso hizo que se volviera muy utilizada por los economistas, ¿verdad? ¿Sí? De tal cuenta que fue como el caballo de batalla en cuanto a estimación de funciones de producción, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es que, dado que esta función de producción es muy utilizada, pues lleva el nombre de los autores, que es Charles Cobb y Paul Douglas, ¿de acuerdo? Entonces ellos lograron ajustar esa producción industrial a través de una especificación no lineal, que la estimaron linealmente. Entonces pueden buscar ustedes un poco del contexto histórico en Google o bien en un libro, y pues van a encontrar por qué es muy utilizada y muy conocida en economía. ¿Sí? Yo les comento esto porque vamos a trabajar con más detalle con esta función, al menos de las propiedades, cuando la estemos viendo, ¿verdad? Pero les anticipo que es una función Cobb-Douglas, ¿de acuerdo? Les voy a borrar esto es nada más el contexto, no tiene que ver con el problema. Esto fue en la década de los 30, jóvenes, 1930. Ahí había pasado la Gran Depresión de Estados Unidos, ¿verdad? 1927, 28. Estaba ahí. Se estaba recuperando la economía estadounidense. Volvamos al punto, jóvenes. Tenemos una función de producción Cobb-Douglas que tiene esta forma. ¿Sí? A partir de ello, ¿qué nos pide el ejercicio? Eso está en las diapositivas. Escriba la representación algebraica de una isocuanta. ¿Sí? Entonces, inciso A. Sí, Isidra, adelante, me escucho. ¿Dónde nos envió la presentación esta? Es que no la encuentro. Esa creo que la posteamos los primeros días de clase, creo, pero no sé si está, joven. No, okay. Sí estaba muy al principio. Es que yo pensé que estaba ahorita al final, pero si está al principio sí la tengo. Gracias, Lick. Con gusto, es la 33, espero que sea la misma para ustedes, ¿verdad? Sí, yo la tengo como 33 de 120 y algo, ¿verdad? Es de buscarla, pero son de las primeras que nosotros les la damos.
Mis jóvenes, entonces dijimos, bueno, inciso A, estamos en el inciso A, ¿de acuerdo? Dice, escriba la representación algebraica. Pues vamos a probar representación algebraica. Vamos a colocar acá una división del mapa. Vamos a ser más precisos, del mapa de isocuantas. Fíjense que el mapa es la colección. Del mapa de isocuantas. Por ejemplo, bueno, estaba pensando, aquí está lo que nos comentaba de la tecnología. Aquí tengo capital físico, aquí tengo trabajo y el residuo, por eso se llama residuo, o sea, lo que no explica capital y trabajo en la producción, pues eso se llama tecnología. Y ese residuo define el crecimiento. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo, de todo con este punto. Vamos a suponer que cuentas nacionales me dice que la producción industrial es de 10 unidades, ejemplo. Que de capital tengo cierto número de unidades que aportan a la producción 3 y el trabajo aporta a la producción 4. ¿Sí? Pero hay una parte que no la puedo explicar, ¿no? Este es capital físico, este es trabajo y lo demás ¿qué es? Es lo intangible, ¿sí? Es la tecnología, es el conocimiento y obviamente son representaciones, ¿verdad? En equipo mucho más avanzado, en software, qué sé yo, todo eso. Entonces lo demás es el residuo de solo, sería 4 más 3, 7 más 3, entonces los 3 que tengo acá corresponden a tecnología. Es intangible, ¿verdad? Bueno, volvamos. Representación algebraica del mapa, pues. ¿Qué dijimos que era, digamos, un isocuanta? Dijimos que eran combinaciones de capital y trabajo que estaban vinculadas a un nivel de producción que era fijo. Voy a tomar la primera ecuación que vimos con las isocuantas. Realmente nosotros dijimos, son combinaciones de capital y trabajo en la cual el nivel de producción asociado va a ser el mismo, constante. Solo que ahora ya tenemos una especificación en particular. ¿Cuál es la especificación? ¿Cuál es la forma funcional? Esta que tengo acá, es la COPDUBIA. Entonces voy a tomar K, 1 medio, L elevado a 1 medio, igual a Q sub 0. Pero lo primero que voy a hacer, jóvenes, es igualar Q sub 0 a la especificación de la función de producción que nosotros tengamos. Puede ser una función potencial, que es la que tenemos acá. Puede ser una función aditiva. Puede tener cualquier especificación, jóvenes, ¿sí? En todos los casos lo que vamos a hacer es que vamos a igualar esa especificación a Q sub 0. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Jóvenes, me detienen en cualquier punto, si hay alguna duda. ¿De acuerdo? Tenemos acá y tenemos acá. Si se dan cuenta, las isocuantas están definidas en el plano L, K. ¿Sí? L, K que pertenecen a R2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? R2. Están en el plano. Entonces lo que nosotros hacemos es encontrar una ecuación, ¿sí?, del capital en términos de trabajo. Capital en términos de trabajo, para poderlo representar en R2, donde el dominio es el trabajo y la imagen va a estar en el capital. ¿Sí? Entonces vamos a obtener una, es decir, acá, una función del capital en términos de trabajo. Entonces despejamos. Fíjense que tendríamos K igual a Q sub 0 dividido L 1 medio. Este 1 medio pasa al otro lado con el inverso multiplicativo, ¿verdad? Que sería 2. Entonces lo que hice fue, tal como me lo indica esta expresión, encontrar una ecuación del capital en términos del trabajo. Entonces eso implica que voy a tener el capital en términos del trabajo tiene la especificación Q sub 0 al cuadrado L. Y esto de acá, ¿cuál es la representación del mapa?
Sí, Sergio. Lick, perdone, ¿por qué igualarla a 0 específicamente? ¿Por qué no otro número? Consulta. Aquí dice, ¿a este Q sub 0 se refiere? ¿Se refiere a este? No, al de Q sub arriba. 0? Vamos a ver. Ahí, o sea, donde usted iguala la ecuación Caudulas a Q sub 0. Exacto. Sí, este es un número. De hecho, no es 0 en particular. Este Q sub 0 hace referencia a que es un número constante, ¿verdad? Recuerdan que nosotros dijimos, cuando definimos esto, en que Q sub 0 pertenece a los reales, ¿verdad? O sea, Q sub 0 es un número real cualquiera. Solo que en lugar de colocarle el número, le colocamos la variable Q sub 0. Es un número cualquiera. Yo puedo haber colocado, de hecho, esto, miren. Combinaciones de capital y trabajo asociadas a una C que es una constante. Es lo mismo. O sea, C es Q sub 0. Y al final aquí me quedaría que el capital es igual a la constante elevada al cuadrado partido L. Constante se refiere a cualquier número. Y en nuestro contexto es cualquier nivel de producción, ¿verdad?, que tenga acá. Sergio me dice si por ahí va su pregunta. O sea, Q sub 0 es un número cualquiera. ¿Sí? Pudo haber colocado Q sub 0. Sí. ¿Pudo haber colocado C? Sí. Al final, esta variable lo que denota es un conjunto de números que verifique esta propiedad, que tiene que ser un número real, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver. ¿Sí, Génesis? ¿Lo escuchamos? Lick, disculpe, ¿esa ecuación va a ser una ecuación fija o va a variar dependiendo del problema? Exactamente, va a variar en función al problema. Por ejemplo, yo podría colocar que ahora mi función de producción, solo digamos para poder resolver un poco la inquietud de Génesis, vamos a suponer que tenemos K elevado al cuadrado más L elevado al cuadrado. Puede ser esto, ¿sí? Excelente observación. Entonces, a pesar de que la especificación es distinta, yo sigo los mismos procedimientos para poder encontrar el mapa de isocuantas. Recuerden que el mapa de isocuantas al final del día es una ecuación del capital en términos del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la especificación, la forma funcional de mi función de producción. ¿Y qué es lo que hago primero, Génesis? Recordemos. Lo voy a igualarla a 0. Exactamente, a una constante cualquiera. La constante es Q sub 0, no es que sea 0, mucho ojo. Que también va asociado a la pregunta de Sergio, creo que me dice, no es un 0, es un Q sub 0. Este Q es un nivel de producto, hagan de cuenta que es como una condición inicial, por eso le colocamos el sub 0, es una condición inicial. Digamos, si hay un poquito de inconveniente, le pueden colocar C, donde C es una constante, es un nivel de producto cualquiera, porque en todas estas combinaciones, este número es el mismo, es constante. Pero que nosotros le pusimos Q sub 0, ¿verdad? Es idéntico. No es que sea 0. ¿Sí? Lick, y ya podrían dar el número de producción, digámoslo así, un 50 o algo así. Exactamente, ese es otro paso, que de hecho es el inciso B. Ahí lo vamos a encontrar. Pero directamente les pueden decir, miren, encuentre la isocuanta vinculada a 30 manzanas, asumiendo que la producción sea de manzanas. Entonces, ¿qué hacemos acá, David? En lugar de colocar Q sub 0, voy a colocar 30. Exactamente. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, muy buena observación, David, estoy generalizando cualquier número que me estén dando. ¿En dónde se encuentra encapsulado ese número en particular que me están dando? Q sub 0. Q sub 0. Exactamente, muy bien, jóvenes. ¿Sí? Bueno, el punto de Génesis. ¿Cambia? Pues cambia realmente el álgebra que tengo que hacer. Pero el procedimiento es el mismo. ¿Qué dijimos que había que hacer después, Génesis? Yo tengo que encontrar una ecuación de... ¿K en función de L? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues aquí probablemente voy a hacer un procedimiento distinto porque no tengo una multiplicación, sino que es una suma. Entonces voy a decir K cuadrado es igual a Q sub 0 menos L cuadrado, ¿verdad? Y esta parece que está más sencilla, ¿verdad? Porque lo que voy a hacer ahora es que voy a indicar que K es igual a la raíz cuadrada de Q sub 0 menos L cuadrado. ¿Ya encontré una ecuación de K en términos de L?
Sí, ¿verdad? Entonces, al final, el mapa de isocuantas en este contexto es igual a la raíz cuadrada de Q sub 0 menos L cuadrado. Esa sería la respuesta. Licenciado. Sí, ahorita voy. Génesis, bueno, y compañeros también en general. Lo que va a cambiar es el álgebra que hay que hacer, ¿verdad? Pero el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Obviamente, nuestro objetivo no es nada más obtener la ecuación, ¿verdad? No es ver qué nos dice económicamente esa ecuación, que es hacia donde vamos en un par de minutos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora sí, Alejandro, adelante. Digamos que también podemos despejar para el nivel de trabajo, ¿verdad? Sí es necesario buscarlo. Fíjense que le voy a ser honesto, al final son representaciones equivalentes, pero, fíjense que tendría dificultad, por ejemplo, si yo le pidiera la tasa. O sea, ¿se puede hacer? Sí. Digamos, Alejandro dice, mire, yo puedo encontrar, y me dice si estoy leyendo bien su pregunta. Okay. ¿Puedo encontrar al final una ecuación de L en términos de K? Esa es su pregunta, ¿verdad, Alejandro? Exacto. ¿Se puede hacer? Sí, porque es equivalente, es nada más un despeje, es la forma en la cual la estoy representando. Pero, ¿qué es lo que pasa si me pide calcular la tasa? Viendo un poco prospectivamente lo que debemos de hacer. La tasa marginal es la derivada del capital respecto del trabajo. Pues aquí tengo que tener el capital solo, que es como si tuviera el Y, pero tengo el X. Entonces, ¿qué debo hacer? Redespejar nuevamente la ecuación en términos de ¿qué? En términos del capital. Exactamente, el capital, porque tengo que despejar acá en términos de L. Es como si usted tuviera una ecuación en su forma normal. Usted le dice, mire, Y es igual a 3X. ¿Puede despejarla en términos de X? Sí. Y puedo decir que X es igual a 1/3 de Y. ¿Son lo mismo? Sí, son lo mismo. Pero ¿qué pasa si le pido derivar Y respecto de X? ¿Cuál le sirve más? ¿La 1 o la 2? La 2. Tiene que despejar Y en términos de X, respecto de X. Entonces, como quiere derivar Y, pues le conviene la 1, porque ya tiene Y sola, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería la derivada ahí? 0. Si quiere derivar Y respecto de X, entonces la derivada me quedaría 3, ¿verdad? Ajá. Pero es más fácil hacerla acá. ¿Qué tendría que hacer acá si quisiera derivar Y respecto de X? Tendría que despejarla. Bueno, esto es concretamente, Alejandro, su pregunta. ¿Se puede? Sí se puede. Porque al final ambas representan lo mismo, ¿bien? Son lo mismo. Pero, dado que generalmente con un isocuanta usted le van a pedir calcular la tasa marginal de sustitución, pues ahí va a tener problemas, porque realmente encontrar esta derivada no le va a ser tan sencillo. Tendría que volver nuevamente a una expresión de K en términos de L. Ok, ya. Gracias, licenciado. De hecho, voy a retomar ese punto cuando estemos calculando la tasa. Excelente, jóvenes. Entonces, nuevamente, preguntas. Si hay alguna inquietud o algo que no esté completamente claro. Lick, perdone, aquí cuando, ¿cómo se llama? Pasó el exponente 2 que está aquí en, digamos, los paréntesis. Ajá, ¿qué propiedad usó ahí? Porque digamos que para pasarlo del otro lado. Sí, esa es muy buena observación. Aquí digamos que lo que hicimos fue potencia a una potencia, ¿verdad? Al final copiamos la base y multiplicamos exponentes. Entonces aquí la base sería Q sub 0. Multiplicamos 1 por 2, pues me quedaría 2, quedaría al cuadrado. Y hacemos lo mismo en el denominador. Tenemos un medio y lo multiplicamos por el exponente. Recuerden que este exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Entonces sería 2 por un medio. Pues aquí tengo denominador 1. Me queda 2 partido 2, 1. Y este 1 ya no se escribe. Entonces lo que hicimos fue potencia a una potencia. Copiamos la base y multiplicamos el exponente. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna inquietud adicional? Lick, solo tengo una duda. Ahí donde dice, es que cabal en esa fórmula dice K un medio, L un medio, pero de ahí solo pasó el L para abajo, pero a la K le quitó el medio. Pregunta. Eso me refería yo. Nuevamente. No, anterior. Sí, a la K le quité un medio, porque pasó al otro lado, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, podemos hacerlo en cámara lenta, si les parece.
Disculpe, tal vez referente a la pregunta, es por eso que se eleva al cuadrado, ¿no? Exactamente, esa es la explicación, pero lo vamos a hacer paso a paso, por eso. ¿Okay? Mire usted, ahí sabe qué hizo, ¿verdad? Pues vamos paso a paso. ¿Qué es lo que haría primero? Digo, esto acá que está multiplicando, todo esto que multiplica, pasa al otro lado a dividir. Entonces voy a decir que K elevado a la 1 medio, este es en cámara lenta, con este o Q sub 0 dividido L 1 medio. ¿Qué fue lo que hice ahí? Esto que multiplica, pasa a dividir. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a elevar ambos, dado que solo quiero K, y no quiero K elevado a ningún exponente, lo que hago es elevar ambos miembros de la ecuación por el inverso multiplicativo de 1 medio. Fíjense que el inverso multiplicativo es aquel que al momento de multiplicarlo me da el elemento neutro. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 1 medio para que me dé 1? Es por 2, ¿verdad? Sí, porque me da 2 partido 2, me queda 1. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a elevar ambos por el inverso de 1 medio, es 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Un poco lo que le explicaba Carlos, ¿verdad? Potencia de una potencia, 1 medio por 2, ¿cuánto me queda? 1. Q sub 0 al cuadrado, pues Q sub 0, ¿verdad? Al cuadrado. 1 por 2, 2. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Pues es lo que les señalaba, ¿verdad? 1 medio por 2, pues me queda 1. Y ahí estaría el valor. Entonces, efectivamente, lo que me indicaba Leila, creo que era. Si el cuadrado proviene de eliminar el 1 medio. Yo que lo pasé al lado como el inverso. Jacqueline, Michelle y Carlos Alberto. Jacqueline. Gracias, Lick. Ahí, tal vez de otra forma, está muy bien y la verdad la propiedad yo veo que la aplica súper bien, Lick, pero tal vez para que no sea tan complejo para los compañeros y puedan verlo más fácil, esa K elevada a la 1 medio es equivalente a una raíz cuadrada. Entonces, cuando uno despeja, al pasar al otro lado de la ecuación, pasa con una potencia. a una potencia. Por eso Lick lo pone así como que al cuadrado cuando pasa de K 1 medio al término donde todo está elevado al cuadrado. Solamente entonces, si fuera una potencia del lado donde está acá, pasaría como una raíz al otro lado. Exactamente. Esas son las leyes de la potenciación, ¿vale? Nuevamente. Solo, bueno, Carlos tiene una pregunta, pero creo que también Isidra nos estaba comentando algo. Adelante, ¿sí? Ah, no, perdón, que esas son las leyes de la potenciación. Exactamente. Esa sería matemática de prekinder, creo que en eso, ¿verdad? Tipo prekinder o kindergarten es la cuestión, ¿verdad? Ah, no, Carlos tampoco. Alberto. ¿Qué pasa, Lick? Y yo batallando, ¿eh? No, pues usted lo ven desde pequeñitos, ¿verdad? Entonces, horas que dicen es demasiado fácil para ustedes, ¿verdad? No se preocupen, ya viene lo alegre. ¿Sí? Vamos a ver, Carlos Alberto. Lick, ahí, digamos, la función, ambos factores están elevados a la misma potencia, pero eso es de acuerdo porque es Cobb-Douglas, ¿verdad? Es decir, que si no fuera... Es decir, que si... Gracias, Carlos. Puede haber una variante de la Cobb-Douglas donde no necesariamente tengan los mismos exponentes. ¿Eh? De hecho, lo que hace que esta función sea Cobb-Douglas es la forma funcional, es decir, tiene que ser una función multiplicativa. Esa es la característica. ¿Sí? Por ejemplo... Lick, solo paréntesis antes de que me pierda. El 1 medio por el 2, 1, que igual a 1, ¿eso qué es? Ahí me perdí. Sí, bueno, eso ahí servía para dos cosas, ¿verdad? Una, porque yo quería que este exponente fuese 1. Entonces yo les pregunté, ¿a qué exponente tengo que elevar? Ah, no, ya entendí. Esa es la parte de la explicación. Gracias, Lick. Es que pensé que era la resolución. De hecho, lo otro, ahí te voy a la observación de Carlos. Lo otro que indicaba Jacqueline, que también es muy válido, pero sí, lo pueden ver así también, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿qué pasa si tienen un 2/3 acá? Ahí es donde la situación no es tan fácil de ver en ese enfoque. Se convirtió esto un poquito de mate, pero está bien, jóvenes, no hay ningún inconveniente. Ya viene la parte económica. Ya que vimos en cada mire, esto lo podemos ver como raíz, ¿sí? Porque es una raíz efectivamente. El numerador es el exponente y el denominador el índice de la raíz. Se pregunta uno, ¿cuál es la operación contraria? Que es lo que nos enseñan cuando ve ecuaciones, ¿verdad? Entonces la operación contraria dice, mire, si tengo un radical, es la potenciación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el índice de la raíz? 2, y eso pasa como exponente, ¿verdad? Viene al cuadrado. Y quita esto, ¿verdad?
otra forma de poder verlo. El problema es cuando tienen radicales tipo, digamos exponentes fraccionarios tipo 2/3. Hay que tener cuidado cuál es el exponente y cuál es el índice de la frecuencia. Pero bueno, ese es tema mate. Pues vamos a la observación de Carlos, ¿sí? Voy a borrar esto. Bueno, si se acuerdan de la especificación que encontramos del mapa, ¿de acuerdo? Ahí te lo voy a copiar. Eso también. Esa fue la pregunta de Génesis. Digamos que es una variante de la Cobb-Douglas. Lo que le hace Cobb-Douglas es la especificación, es la forma funcional que es multiplicativa. No necesariamente que tenga que ser el mismo exponente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tuviera una Cobb-Douglas que tiene esta forma? El primero va a ser Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque es multiplicativa. Entonces voy a tener K elevado a la 2/3. L elevado a la 1/3. ¿Es Cobb-Douglas? Sí. ¿Cuál es la característica de una Cobb-Douglas? Es una función no lineal multiplicativa. Obviamente los exponentes son distintos. Licenciado, o sea que el ejemplo que nos dio antes de donde decía K cuadrado más L cuadrado, esa automáticamente porque se suma el capital y el trabajo, ya no es Cobb-Douglas. Ya no es Cobb-Douglas. De hecho tiene otro nombre. Ella se llama función de producción CES. ¿Sí? Esa función la vamos a ver, de hecho. Es Constant Elasticity of Substitution. Esa que vimos que era admitible y tenía exponentes, es una función CES. Concreta una pregunta, que no tiene nada que ver. Ahorita voy. No sé si usted me estaba preguntando, güey. Si usted también, Eduardo. Pero para quien me lo preguntó, sí, no es Cobb-Douglas. Está acá, no es Cobb-Douglas. Es una función que tiene otro nombre que se llama CES. ¿Sí? Ahora sí, Eduardo. Yo solo le iba a preguntar más o menos qué método usted había utilizado como para memorizar todo eso, para entender todo eso, porque sí está complicado. Nuevamente, disculpen, no lo escuché, Eduardo. ¿Un método para? Un método como para memorizar o para entender realmente eso, porque la Cobb-Douglas, yo pienso que ya solo con esa propiedad de ser multiplicativa uno ya la entiende, pues, y más que todo con ver los exponentes uno ya dice si es creciente, si es constante o si es decreciente. Exacto. Pero ya hablar de esa otra CES, como que, pues a mí me volaría la cabeza si uno la pusiera en el otro parcial. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Digamos que la característica es que el nivel de complejidad obviamente va a ir creciendo. Y en la medida que sea más compleja no porque sea difícil, ¿verdad? Sino compleja porque es una generalización. Esta CES que estamos viendo acá es una generalización, es un bolsón que incluye un montón de funciones, ¿verdad? Y eso, pues obviamente, conforme vamos avanzando en la parte cuantitativa de las funciones más simples, pues se nos va a hacer más fácil esta que relativamente parece más compleja. Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Esa es la idea. Yo pienso que así como estamos trabajando, vamos bien, porque ustedes me van preguntando en cada detalle. Ahí les voy a dar un poco de tips, ¿verdad? Conforme vamos avanzando. Pues jóvenes, inciso A, vamos por ahí. Dice, encuentre la representación algebraica del mapa. Entonces nuestra respuesta, voy a borrar acá, y voy a dejar nada más la respuesta. O sea, ¿cuál debe ser el resultado que ustedes me deben dar? ¿Cuál es la representación algebraica del mapa? Tiene que ser una ecuación, jóvenes, ¿sí? Una ecuación que vincule el capital con el trabajo, siempre. Independientemente de la especificación que tenga. Entonces el resultado que obtuvimos es Q sub 0, que se acuerdan que es un número. Lo que Darín nos indicaba, esto puede ser una constante cualquiera, 30, 40, que sea, elevado al cuadrado dividido L. ¿Sí? Obviamente, ¿de qué va a depender este número? Pues del nivel de producción que me esté señalando. Y perdone, sí. Digamos, entonces digamos que lo que nos explica la función Cobb-Douglas es por qué las isocuantas son cóncavas. Las isocuantas convexas, recordemos. Convexas, perdón. De hecho, la función es cóncava, la función en R3, que le platicaba a Augusto que eso lo vamos a ver ya en una visualización, pero definitivamente hoy no va a ser porque estamos todavía en la parte de cálculo, pero el día viernes sí lo vamos a visualizar. Entonces, digamos, concretamente su pregunta, Carlos, efectivamente, esta especificación me declara por qué las isocuantas son convexas.
Ve acá, ¿qué es lo que pasa si incremento la cantidad de L? Solo hagamos el ejercicio mental. Si aumenta la cantidad de L, dado que está en el denominador, y mantengo constante esto, ¿qué es lo que pasa con K? Si aumenta el denominador. Exactamente. Entonces tiene que haber un trade-off. Si aumenta L, tiene que disminuir K. Ejemplo, tengo un pastel que es fijo, pero en la clase habían primero 10 estudiantes. ¿Sí? Pues obviamente a cada uno le va a tocar la 10ª parte. Pero ahora hay 100 estudiantes, porque saben que hay pastel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de pastel que le toca a cada estudiante? Disminuye. Exactamente, esta es la relación. En la medida que L aumenta, la cantidad de capital cae. Entonces, estamos reflejando la relación negativa. Ahora, la convexidad de la cual está hablando Carlos, teníamos que utilizar un poco más de herramientas cuantitativas, ¿verdad? ¿Cómo demostrarían ustedes la convexidad con esta función? ¿Qué habría que hacer? Tal vez derivando. Exactamente, muy bien. Con la primera derivada, ¿qué encontramos? La pendiente. Y con la segunda derivada encontramos la convexidad. Exacto. Es un poco lo que vamos a hacer. Porque la pendiente, ¿a qué es equivalente, Carlos? ¿Qué es la derivada? Económicamente. O sea, correctamente, digamos que la primera derivada me ayuda a ver la relación inversa, ¿verdad? Pero esa pendiente es igual a un indicador auxiliar, del cual ya hablamos mucho. ¿Cuál es ese indicador auxiliar? El producto marginal. Que está contenido dentro de qué función o dentro de qué indicador. La tasa marginal de sustitución. Muy bien, Carlos. Ajá. Entonces, que vamos a encontrar la derivada, que es igual a la pendiente, que es igual a la tasa. Pero obviamente cuando lo tengamos que calcular. Efectivamente, Carlos. Esta especificación va a dar lugar, ahorita voy a ver la palabra Isidra. Esta especificación va a dar lugar a poder explicar por qué tienen pendiente negativa y al mismo tiempo por qué son convexas. Pero lo vamos a ver más adelante. ¿Sí, Isidra? ¿Me podría repetir qué se encuentra con la primera y la segunda derivada? Sí, bueno, se los puedo colocar acá, de hecho. Gracias. Bien, entonces vamos a colocarte la primera derivada respecto de lo que nos permite obtener la pendiente de una recta tangente, pero eso para nosotros es la tasa. Es con la primera derivada. Encontramos la tasa, la derivada de K respecto de L, porque esa es la definición y era un poco lo que Sally, ¿está por acá Sally? Creo que no está. Sí, no, sí estoy acá. ¿Se acuerdan que usted me platicaba? Mire, ¿cuál es la diferencia entre este delta enorme que tenemos acá y esta derivada que tenemos acá? Ahora ya tiene sentido. Si se da cuenta, tenemos una función continua. Entonces, en lugar de sacar estos deltas enormes que se obtienen a partir de una tabla, pues lo que hago es derivar K respecto de L. ¿Mire? Y esa primera derivada, como le indicó Carlos, es la pendiente en cualquier punto. Pero como somos economistas, sabemos que esa pendiente me declara la tasa. Entonces, al final, con la derivada encontramos la tasa. Eso lo vamos a hacer el día de hoy. Bueno, sí, tengo que ir igual que el otro salón, o sea que me van a esperar un par de minutos más. Pero continuamos, gracias. Ahora continuamos con la segunda, que era lo que me preguntaba Isidra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa con la segunda? La segunda no es nada más que la primera derivada de qué función. Lo voy a colocar así. La segunda derivada del capital respecto del trabajo es igual a la primera derivada de qué función. ¿Quién me ayuda? ¿De producción? No necesariamente. ¿Del trabajo? Tampoco. ¿Del producto marginal? Cerca. Vamos avanzando, jóvenes. ¿De la tasa De la tasa marginal. Exactamente, muy bien, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tasa se convierte en la primera. ¿Sí? Entonces la derivada de la primera es la segunda. Entonces la derivada de la tasa respecto de me permite determinar, creo que me preguntaba si era la convexidad. ¿Cómo? Lo vamos a ver, pero es un poquito la ruta de lo que debemos de hacer, el mapa, la ruta que debemos seguir. La primera me va a definir la tasa. Y la segunda del capital me define, o bien la primera de la tasa, me define la convexidad. Bien, jóvenes. Muy bien. Gracias, Lick. Gusto.
Pues no olvidemos el concepto económico que ya tenemos, ¿sí? Para que hagamos la parte micro también, ¿verdad? Entonces pasemos al inciso B. Sí, hoy vamos a llegar hasta el inciso D, joven, ¿sí? Entonces vamos a ir... Licenciado, ¿sí? entonces en el inciso A, la única respuesta que tenemos que dejar es Q de L es igual a Q sub 0 al cuadrado dividido L. Sí, gracias, Marlene. Sí, concretamente, ¿qué respuesta deben dar? Precisamente esto. O sea, ¿cuál es la representación algebraica del mapa? Es una ecuación del capital en términos de trabajo. O sea, la respuesta es lo que está en recuadro, nada más. Gracias, licenciado. Dicen concretos en la respuesta, Juan. Muy buena observación de Marlene. Esta es la respuesta. Inciso B. Ahora sí lo que nos indicaba David. Considere que ahora ya tenemos niveles de producción específicos. Entonces nos pide encontrar isocuantas particulares. Miren, isocuantas particulares. ¿Cómo así isocuantas particulares? Isocuantas específicas. Así, mire, yo quiero esta isocuanta. O quiero la especificación de esta isocuanta. Aquí tengo el mapa, ¿no? Y el mapa son todas. Aquí tengo todas las isocuantas posibles. Pero como quiero isocuantas en particular, pues obviamente tengo que encontrar ecuaciones específicas. ¿Cuáles son los niveles de producto? El ejercicio me indica. Un Q sub 1 igual a 1. Un Q sub 2 igual a 2. Y un Q sub 3 igual a 3. Estos son los niveles de producto, ¿bien? Que ahora ya son específicos, ya son puntuales. Entonces, ¿qué hacemos, Juan? Es muy sencillo. Eso lo tenemos que sustituir. Tenemos que sustituir Q sub I, cualquiera de los tres que tengo ahí, en el mapa. En el mapa. Entonces vamos acá. Voy a ver una función Q de L que es igual a Q sub 0, 1 al cuadrado. Va a ser igual a 1 partido L. La siguiente es Q de L es igual a 2. Entonces digo 2 al cuadrado, me queda 4. Partido L. ¿Sí? Y por último, Q de L, así de este lado, es igual a 9 partido L. Entonces, ¿cuál es la respuesta para el inciso B? Tengo que tener 3 ecuaciones. Este es un isocuanta en particular, ¿no? Este es otro isocuanta en particular, en otro nivel de producto, y esta es la última isocuanta particular. ¿Por qué particular? Porque la estoy vinculando a un nivel de producción específico. Licenciado, siempre utilizando, digamos, el resultado de nuestra ecuación del mapa de isocuantas, ¿verdad? Totalmente, exactamente. Porque ¿qué es lo que hacemos? Digamos, concretamente en cámara lenta, lo que hago es que tomo, creo que Alejandro me lo preguntó, no pudo hacerlo bien, tomo la expresión del mapa y sustituyo. Por ejemplo, para 2, pues me dice el nivel de producto para el cual me están pidiendo la isocuanta en particular. Entonces, parto de acá y voy a colocar 2 elevado al cuadrado, siempre dividido L. Voy a tener 4 partido L. Es lo que tenemos de este lado. Entonces, siempre vamos a partir de la generalización, que sería del mapa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas isocuantas tengo acá? En esta expresión. N isocuantas. Exactamente, muy bien. Correcto, la respuesta es totalmente que tengo N, tengo infinitas isocuantas. ¿Cuáles son las particulares? Aquellas que están vinculadas a un nivel de producción en particular. ¿Cuál de estas tres se aleja más del origen? 1, 2 o 3. La última. La 3. Porque está vinculada a un nivel de producción más alto. ¿Sí? Pues jóvenes, ¿alguna inquietud en cómo obtener la expresión de las isocuantas en particular? Nada más es de sustituir partiendo del mapa. ¿Qué nos pide el inciso C, jóvenes? Continuamos. Yo creo que aquí está muy sencillo de hacer, ¿verdad? Inciso C, representar gráficamente, ¿sí? Pues jóvenes, no vamos a representar obviamente todas, porque es nada más de plotear,
sino lo que voy a hacer acá es darle como una especie de guía o consejo de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Este es el que necesita tener una tabla, ¿se acuerdan? Solo que esto tiene más riqueza, porque aquí la tabla, ¿cuántos valores tiene? Este es el análogo de una tabla, pero ¿cuántos valores tengo o podría tener en esta ecuación convertida en tabla? Los que desee. Exactamente, ahí está la diferencia, hermanos. Vean la diferencia en una tabla de las que ustedes ven en micro 1, 2, 3, donde tienen valores puntuales y los que hacen falta nunca van a saber qué valor va a tener. A diferencia de esto, esto de acá es una generalización de una tabla. Es una tabla con un nivel de detalle infinito, porque aquí puedo obtener cualquier combinación L y K. Yo quiero saber cuál es el nivel de capital asociado a 3.34 horas de trabajo. ¿Lo puedo obtener? Sí. Hago la sustitución y encuentro su contraparte en K, pero en una tabla no. Entonces yo les trato de vender siempre la idea que una función es siempre totalmente mucho mejor que una tabla, siempre. Y por eso que nosotros como economistas trabajamos con funciones, no con tablas. Ahora sí, voy al punto. Entonces en las tablas solo pueden ir números enteros. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la carrera al principio usábamos tablas y después veíamos la ecuación, pero sí podíamos usar infinidad de números dentro de las tablas, o sea, era un rango abierto. Podían ser números positivos, negativos, siempre eran los números reales, pero si es un poquito más tedioso, eso sí. Pero entonces no sé si en este curso solamente se pueden usar números naturales o también sigue siendo por lo tedioso. Recuerden que estamos trabajando con niveles de producción, entonces usualmente pues los niveles de producción sí se van a reflejar en enteros, ¿verdad? Ahora las combinaciones sí pueden ir precisamente en decimales, lo que sí no pueden ir es en números, digamos, negativos, ¿verdad? Porque dijimos que los insumos, pues parte de no tener insumos a tener insumos positivos, ¿verdad? ¿Sí? El problema ya que es cuando usted ya le dan como resultado una tabla. Entonces usted toma la función, que es esta de acá, es una función, y la pasa a una tabla, claro que puede tener infinitos valores, ¿verdad? Pero si usted nada más le dan la tabla, hay mucha información faltante, ¿verdad? Porque ¿cómo va a extrapolar los demás? Recuerda que en la tabla que nosotros vimos, teníamos que extrapolar la tasa de uno con otro, pues teníamos valores limitados, teníamos valores desde 5 hasta 9 o 10, ¿verdad? Yo no sabía qué pasaba después, ni entre 9 y 10. Lo podría hacer si tuviese la función. Puedo hacer su contraparte en tabla. Pero si nada más me dan la tabla, ¿de dónde obtengo los demás valores? No los puedo obtener. Exacto, eso sí es correcto. Sí, es mejor trabajar con una función. Pues eso es como que lo que les quiero vender siempre, ¿verdad? Por eso es importante saber trabajar con funciones. Y no con tablas. O sea, las tablas nos dan la intuición. Y por eso nosotros iniciamos cada tema con una tabla. Porque nos da el concepto. Pero el fin último es esto. Bueno, estamos con gusto. Vamos con la gráfica. Vamos a graficar nada más uno, jóvenes. ¿Sí? Uno hizo cuenta porque las demás es prácticamente lo mismo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Verdad? Asumo que ustedes están haciendo a mano. Digamos que esto ya lo pueden graficar en cualquier software. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo GeoGebra, se puede hacer ahí fácil, ¿verdad? Pero digamos que ustedes quisieran hacerlo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, de una tabla no pueden sacar una gráfica. O sea, se puede sacar una gráfica, obviamente, pero asumen comportamientos lineales entre un punto y otro, ¿verdad? Y por eso les queda algo así. ¿Sí? No que con una función, tienen una función suave, la diferencia. Para el punto. ¿Qué pasa si queremos graficar esta isocuanta? Yo les decía a los compañeros, ¿verdad? Es importante que ustedes acá tengan claro un poco la noción general de una gráfica basada en su especificación. Si se dan cuenta, aquí lo que nosotros tenemos es una hipérbola. ¿Sí? Esta acá es la representación de una hipérbola. Digamos que va a estar en el primer cuadrante y el tercero de las asíntotas, ¿verdad? Que son el origen prácticamente. ¿Sí? Es importante saber qué forma tienen. Si tuvieran, por ejemplo, una parábola, pues ustedes saben qué forma tiene, ¿verdad? Entonces, como esta es una hipérbola,
Vean que las hipérbolas son convexas y son obviamente no lineales. Pero requieren nada más un par de puntos, jóvenes. No vayan a construir una tabla de 1 a 10 para poder graficar esto, porque si no, pues no tiene sentido, ¿verdad? Tomen un par de puntos de referencia. Por ejemplo, si L es igual a 1, pues obviamente su contraparte en capital es 1, ¿verdad? Si L es igual a 1 medio, si L es igual a 1 medio, pues la contraparte del capital es igual a 2. Y por último, si L es igual a 2, entonces su contraparte en capital, como el 2, es 1 partido 2, 1 medio. 0. Con esos 3 puntos es suficiente, joder, porque yo sé que es una hipérbola equilátera, ¿verdad? Es equilátera, porque sus asíntotas son consistentes son paralelas al sistema de coordenadas cartesiano. Lick, perdone, en este caso L es suponiendo nada más que fueran esos términos, ¿verdad? Exactamente, muy bien, Carlos, porque ustedes van a fijar qué valores de L desean. Por ejemplo, yo puedo decir, mire, quiero saber qué valor de K le corresponde a L igual a 4. Entonces, exactamente, suponiendo que estos sean los de referencia, porque viene Carlos y dice, no, mire, a mí me interesa tomar el 4, el 5 y el 6. ¿Se puede trabajar con ellos? Sí. Entonces, esto de acá es independiente, Carlos. Usted elige los valores de L. Lo que no es independiente es el valor de K, porque es la combinación que le hace permanecer en la isocuanta con un nivel de producto igual a 1. Entonces, efectivamente, ustedes eligen L y K queda determinado. ¿En dónde? En la ecuación. ¿Sí? Entonces, muy bien, ustedes eligen cualquier valor de L. Mi consejo, un par de puntos nada más, pues. Entonces, fíjense bien, prácticamente, pues podemos colocar una serie de valores que van de 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si L es igual a 1, el nivel de capital es igual a 1 para poder producir una unidad. Si L es igual a 1 medio, que sería 0.5, su imagen es 2, el nivel de capital que le corresponde es 2. Y si L es igual a 2, ¿sí? K es 0.5. ¿De acuerdo? No es necesario graficar más, son asíntotas al sistema de coordenadas. Entonces vengo yo y nada más uno de los puntos. No es necesario. Bien. Ahí está. Esto de acá es la isocuanta asociada a una unidad de producto. Entonces el nivel de producción acá es de 1 unidad. Así van a ser el de 2 y 3. Ustedes escogen L y tienen la contraparte del capital. ¿Sí, Marla? Licenciado, yo quisiera saber cómo hizo para obtener acá si L es igual a 1 medio, K es igual a 1 medio. Bueno, le dio resultado 2, no sé qué proceso hizo ahí, perdón. Aquí lo que hice fue basarme en esta fórmula. Entonces lo que hice fue lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar el medio. Entonces, si L es igual a 1 medio, entonces voy a decir el capital, si quiero ser masa específico, masa de detalle, L igual a 1 medio. Estoy tomando esta ecuación. Entonces voy a tomar 1 dividido L, pero L vale 1 medio. Entonces digo, 1 dividido 1 medio es el inverso de 1 medio. Y el inverso de 1 medio, pues es 2. Lo pueden hacer en su calculadora y comprobamos que es 2. Entonces ya tengo el par ordenado. Si L es igual a 1 medio, el capital vale 2. Entonces 1 medio, 2. Entonces lo que hago, Marlon, principalmente es sustituir, ¿verdad? Tomo los valores que seleccioné arbitrariamente, que es buena observación de Carlos, y encuentro en esta ecuación su valor correspondiente del capital. Gracias, licenciado. ¿Estamos bien ahí, Mar? Sí, licenciado, muchas gracias. Lo mismo habría que hacer para este. Pues con ustedes pueden escoger cualquier valor de L, pero ¿vale la pena escoger un valor de L igual a 0.125? Pues probablemente no, jóvenes. ¿Cuáles son los valores que más nos ayudarían para poder encontrar un par de puntos dado que la forma ya la conocemos? Puede ser N igual a 4.
Si L es igual a 4, ¿cuánto vale K? 1. Exactamente. Puedo tomar 2. Si L es igual a 2, ¿cuánto vale K? Lo puedo colocar acá, miren. Si L es igual a 1, ya me gustó esto de plotear, jóvenes, no son bromas. L es igual a 1, 4, miren. 1, 4. 2, 2. Por ejemplo, acá puedo tomar 1. Bueno, 1, 4, dijimos 2, 2, y puedo tomar 4. Si L es igual a 4, ¿cuánto vale K? 1. Ya tengo la otra. Así de sencilla. Entonces tomen nada más un par de puntos, jóvenes, y obviamente puntos que les ayuden a obtener resultados sencillos, ¿verdad? Aquí la idea no es graficar y plotear, ¿verdad? La idea es que comprendamos un poquito el trade-off que existe en el capital. Perdone, solo retrasamos un poquito. Es que yo lo estaba haciendo en el Excel, pero no me quedó así la isocuanta. Si quieren, este. vamos a ver, si quieren lo que podemos hacer en el Excel, que es, bueno, si quieren lo miramos acá. Bueno, otra opción sería, después de que terminemos la clase, podemos ver su Excel y ver dónde está la dificultad. O bien me podría preguntar de acá, pero es otra alternativa. Sí, es que, bueno, no encuentro el L, al final va en las abscisas, ¿no? Pero el valor de las ordenadas, ¿cuál es? Ese es el que viene dado por esta fórmula. Ese es el asunto. Sí, entonces fíjense que, por ejemplo, aquí tomé, para el caso de la que tengo en rojo, tomé L igual a 1, meteré 4 partido 1, busco la imagen en el contradominio. 4, 1, 4. Yo defino L, cualquier valor. Entonces tomé 2, digo 4 partido 2, 2, 2, 2. Defino otra vez L. L igual a 4. Entonces cuando tengo 4, ¿cuál es la imagen? 1. 1, cabal. Ok, gracias. Igual lo podemos ver después en un programa. Bueno, con esto ya tenemos, así hay que graficar las isocuantas, ¿de acuerdo? Obviamente aquí no hay simplificación. Lick, entonces las isocuantas son las tres, digamos, ecuaciones que tenemos ahí, las tres tenemos que colocar en la gráfica. Exactamente, ¿verdad? Pero ¿qué es la isocuanta? La isocuanta es esta ecuación. Esta es una isocuanta. Cada ecuación es una isocuanta. Y gráficamente lo que tenemos acá. Gracias. Y las graficamos con diferentes niveles de producción. Cada una tiene un diferente nivel de producto. Por ejemplo, aquí es de 1. Digamos, acá todas las combinaciones están vinculadas a un nivel de producción de 2. ¿Verdad? Lo que se escoge arbitrariamente es el nivel de L, ¿verdad? Lo que ustedes definen. ¿Qué valor de L van a seleccionar? Para que el de K quede determinado en la ecuación, ¿verdad? ¿Por ahí va su pregunta, Alejandro? Sí, Lick, ahí estamos bien. Gracias. Muy bien. Pues jóvenes, hicimos el inciso C. Representamos gráficamente cada isocuanta. Les digo aquí, es nada más de plotear, no hay mucho que hacer. Pero en el siguiente inciso que vamos a iniciar, el equivalente con el salón de primera hora, vamos a calcular la expresión de la tasa. Esa parte, jóvenes, tiene mucha información económica, ¿sí? Entonces vamos a empezar a calcularla. ¿Puedo borrar acá, jóvenes? Pues, jóvenes, el indicador por excelencia, al menos de los que hemos visto hasta el momento. Tasa marginal de sustitución técnica. Es el inciso A, B, C, D. Me pide la expresión de la tasa marginal de sustitución técnica. Jóvenes, ya hablamos en profundidad de la tasa, ya sabemos qué significa, ahora queremos saber cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Una fórmula para poder calcular la tasa. Alicia, Muralles. Va a ser una fórmula, una de las alternativas, basada en los dos enfoques que tenemos para poder calcular el indicador tasa. Permítame, Lick. Sería la... Para calcular esa tasa sería la derivada de L. ¿Derivada de? ¿De qué función? Sí, sería la derivada de la producción. De la producción Aquí sería, hay una ¿no? pista por ahí.
Del capital. Muy bien. ¿Respecto de qué? Ahora sí lo que sí indicó Alice. Respecto del trabajo. Muy bien, gracias. Este es el equivalente a tener delta K partido delta L, pero tenemos una función que nos permite encontrar su derivada. De forma equivalente, también lo puedo encontrar mediante qué enfoque. ¿Qué más? Marginal. Muy bien, Alejandro. No es nada más que el producto marginal relativo del trabajo en relación al capital. Ahora, a diferencia de lo que hicimos con la tabla, ¿se acuerdan que estuvimos sacando los deltas, las diferencias del valor presente menos el pasado, hoy menos ayer? Ahora vamos a sacar con una función continua. Entonces vamos a partir de nuestra función de producción. ¿Por qué? Porque lo vamos a calcular mediante este enfoque. Producto marginal de L partido producto marginal de K. Jóvenes, producto marginal. ¿Qué es el producto marginal? Manfred. Definición. Es la variación es la variación de la producción. Muy bien, derivado de un cambio en. Ya casi lo tiene Manfred. Derivado de un cambio en. Trabajo. Muy bien, Del excelente. trabajo. Excelente, muy bien, Manfred. ¿Sí? De acuerdo a lo que nos indicó Manfred, ¿cómo lo computamos? ¿Cómo lo calculamos? Damaris. Melissa. ¿Me puede repetir la pregunta, licenciado? Es cómo calculamos, fíjense que a Manfred nos indicó, digamos, el concepto de producto marginal, es cómo cambia la producción cuando contrato más trabajo. Ahora, ¿cómo lo calculamos? ¿Qué deberíamos de hacer para poder encontrar el producto marginal del trabajo? ¿Aquí es donde se sacan las derivadas? No. Muy bien, ¿derivada de qué? Ya casi lo tienen, muy bien. ¿Qué debería derivar? De nivel de producción Muy bien, respecto de... del trabajo. Excelente, Juan. Muy bien, muy bien. Sí, excelente análisis. Tanto conceptual como analítico o matemático. Entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar mi función de producción respecto del trabajo. ¿Qué significa lo que indicó Manfred? ¿Cómo cambia mi producto cuando contrato más trabajo? Una variación. Hago una salvedad, jóvenes. Aquí lo que tengo es una derivada parcial, ¿se acuerdan? Esta de cursiva, esta de caligráfica, hace referencia a que es una derivada parcial, porque en el producto de largo plazo depende de más variables. O sea que aquí estoy aplicando cálculo multivariado. Esta va a ser sencilla, jóvenes. ¿Cómo calculo el producto marginal del capital? Es prácticamente regalarles la pregunta del examen, ¿verdad? ¿Sí? Quiero preguntar a María Alejandra. ¿Cómo calculamos el producto marginal del capital? Ya tiene la pista, arriba. Espérenme, estoy buscando. De hecho, la pista está arriba. ¿El producto marginal del trabajo? ¿Nuevamente? ¿Del trabajo? Como ahora es el producto marginal del insumo capital. Es el inverso, licenciado. La derivada parcial del trabajo, partido... Es la derivada parcial de la función de producción respecto del capital. Porque ahora estoy viendo cómo cambia el producto cuando compro una computadora más. ¿Se dan cuenta? Continuamos con la parte conceptual, pero ahora le estamos introduciendo un poquito de mate. Entonces, jóvenes, encontremos el producto marginal del trabajo. Bueno, ya sé que me pasé mucho del tiempo y obviamente agradezco su colaboración, pero tenemos que ir de forma equivalente con el otro grupo, ¿verdad? Y obviamente no estamos corriendo, estamos haciendo todo a modo que quede claro. Vieron que esa es la desventaja de la virtualidad. Este señor se pasa el tiempo que quiere, ¿verdad? Deberían cortarle de una vez el internet a las 8:30. No, Lick. ¿Sí?
Yo lo voy a reportar, Lick. ¿Cómo? Son bromas, no. Yo lo voy a reportar, le iba a Esa decir. es una desventaja de la virtualidad, jóvenes. Antes se me va el bus y ya me voy, ¿verdad? Y este señor se tiene que ir. Pero no, ahora miren con esto. ¿Quién aguanta a este señor ya después de las 8:30? Nadie. Bueno, continuemos. Bien, Lick, usted sí lo que no aguantamos es el sueño. Sí, no se preocupe, yo les entiendo. Son bromas. Fase de rendimientos marginales cuasi negativos. No, vamos por decrecientes, creo. Pero está bien porque ese es óptimo. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Fue la conclusión a la cual arribamos. Bueno, continuemos con ¿sí? Producto marginal del trabajo. Vean bien, Juan, este es cálculo multivariado. Entonces voy a hacer una derivada parcial. ¿Cuál es la variable? Licenciado. ¿Sí? Ahí solo tendría que derivar en función de L. Quedaría 1/2 de K a la 1/2 por L a la menos 1/2. Nuevamente voy a copiar, dígame. 1/2 Ajá. de K a la 1/2 por Ajá. L a la menos 1/2. Excelente, esa es la respuesta correcta. Jóvenes, si se comprende, por mí no hay inconveniente, puedo seguir calculando, pero si alguien tiene duda, jóvenes, me interesa que me pregunte. La respuesta es correcta, efectivamente. Pero si alguien tiene alguna inquietud, me avisan. ¿Sí? Muy bien. Sí, Lick, yo tengo duda. Yo no entiendo cómo sacar la derivada. Nuevamente. Pues si quieren, revisemos. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, Oscar, esa es la respuesta. ¿Qué pasa en el cálculo multivariado? Derivamos sobre la variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés acá? ¿Capital o trabajo? El trabajo. Trabajo. O sea que esto va a ser la variable y todo lo que no sea L va a ser constante. ¿Bien? Constante. Entonces, en cámara lenta, lo que hizo Oscar. Voy a derivar sobre la variable y dejo la constante. La constante no la voy a tocar, porque ahora el capital lo voy a mantener fijo. Es como si fuese el famoso ceteris paribus que ustedes vieron en micro 1. Voy a mover el trabajo y mantengo constante el capital. Entonces, como voy a derivar sobre el trabajo, hago la derivada. Entonces, como es una función potencial, tomo el exponente. El exponente, miren, el de acá, porque esta es la variable. Va a multiplicar a la base y al exponente le voy a quitar 1. Aquí tengo un medio. Menos 1, porque eso me indica la regla de derivación. 1/2 menos 1, pues me queda menos 1/2, que sería menos 0.5. Menos 1. ¿Y qué hago con el capital? Como es constante, pues nada más lo voy a copiar. Pues eso es lo que hace la derivación parcial. Derivo sobre la variable de interés y aquello que no sea la variable de interés va a ser una constante. Esa es la definición. Todo lo demás va a ser constante. ¿Cómo estamos ahí, jóvenes? ¿Qué fue lo que Oscar nos indicó? Ahora, para ver si se comprendió, hagamos el denominador. Necesito que alguien más lo haga para ver si se comprendió. ¿Sí? Le voy a preguntar a Leila, que fue quien me preguntó, ¿sí? Para ver si se comprendió. Si no, pues lo hacemos todos, pero la idea es que ver si efectivamente se comprendió el punto. Entonces le voy a dar una pista. Vamos a iniciar todos juntos y después dejamos a Leila. Ahora tengo que derivar sobre el capital. Entonces, ¿cuál es la variable? Trabajo. La variable. La variable es sobre El capital. Exactamente, el capital. ¿Y qué va a ser constante? El trabajo. El trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Derivamos sobre el capital. Pues ayúdenme, Leila. Como es una potencia. Sí, igual sería 1/2 de K. Y eso lo voy a multiplicar por menos 1/2, ¿no? Ahorita vamos a ver eso, Leila. Recuerden que como es una potencia y la estamos derivando al exponente por la regla, siempre le vamos a quitar. Ah, sí, 1 menos. Muy bien. Menos 1/2. Y lo que es constante, nada más lo bajamos. Te voy a denominar L elevado, Leila. A 1/2, menos 1/2. De hecho, como el exponente que tiene acá es positivo, pues igual lo dejamos positivo acá.
Entonces ya está, ya tenemos el producto marginal del capital. Esta es la expresión que define el producto marginal del capital. Entonces vean la diferencia entre la derivada parcial respecto del trabajo y la que tiene el capital. Obviamente uno puede analizar qué es lo que contiene esta información. Si se dan cuenta, acá el producto marginal es positivo. ¿Por qué? Porque el 1/2 es positivo, K es positivo, L es positivo. Y lo mismo tenemos acá. Este es positivo, este es positivo y este es positivo. Entonces los productos marginales están en la fase 1 o en la fase 2. ¿Cómo haría para saber que estos rendimientos positivos son decrecientes? ¿Qué debería hacer con esta expresión? Ya sé que son rendimientos marginales positivos, pero quiero ver si ya estoy en la fase de rendimientos crecientes o decrecientes del producto marginal. ¿Qué debo hacer analíticamente para mostrarlo? Buscar ¿Qué es la lo que pendiente. estamos nuevamente, Eduardo? La pendiente, buscar nuevamente la pendiente. No. En términos analíticos, ¿qué sería? Es correcto. Entonces, ¿cómo encuentro nuevamente la pendiente, pero en términos analíticos o matemáticos? Igualándolo a 0, licenciado. Ese es para poder encontrar un máximo. Una segunda deriva. Exactamente. Tengo que derivar nuevamente. ¿Y qué signo debo encontrar, Eduardo, para que sean decrecientes? Positivo. Negativo, porque ahorita son positivas, ¿no? Exactamente, muy bien. Tengo que derivar nuevamente esto para ver que sean negativos. Entonces, jóvenes, vean. Yo soy consciente del tiempo, ya son las 9. Entonces, lo único que voy a hacer, y obviamente no voy a llegar a como llegamos a primera hora. Entonces, el día viernes voy a retomar nuevamente el punto. Tampoco el objetivo es pasarnos demasiado, de hecho ya nos pasamos bien la cantidad. Entonces, lo único que voy a hacer y lo último que voy a hacer es que voy a mostrar lo que indicó Leila. Esto no es parte de la tasa, necesito que ustedes vean las diferencias. Vamos a calcular la segunda derivada para mostrar que los rendimientos marginales son positivos, pero decrecientes. Y practicamos, obviamente, la derivación parcial. Necesito alguien más que me ayude, jóvenes, ¿sí? Y con eso vamos a terminar la clase. ¿Quién me ayuda? Voluntario. Deriven nuevamente. Jacqueline, gracias. Vamos a derivar esto. Y vamos a ver esto. Pues vamos a derivar nuevamente esto respecto del trabajo. ¿Cuál es la variable? Ok, sería L. L. Muy bien. ¿Cuál es la constante? Capital. Ok. La derivada sería 1/4 por K a la 1/2. Ajá. Por L a la menos 3/2. Solo le hace falta algo, Jacqueline. Negativo. Cuidado. El signo negativo. Exactamente. Muy bien, jóvenes. Primero, la segunda derivada está bien hecha. Porque vean lo que hizo Jacqueline. Como estamos haciendo derivada parcial, sería el exponente que multiplica la base. Menos 1/2 por 1/2, menos 1/4. Correcto. Como este es constante, nada más lo va. Y como este es variable, pues obviamente continúo con la derivación. Menos 1/2, que ya lo tengo acá, multiplicado. Y al exponente le quito 1. Entonces, menos 0.5 menos 1, menos 1.5, que es menos 3/2. Ahora viene la pregunta clave, pues eso terminamos precisamente las 9. Bueno, ¿qué signo tiene esta derivada? Signo. ¿Este es más? Exactamente. Menos. Entonces, el producto marginal es positivo, pero decreciente. Exactamente, que era el punto de Leila. Entonces, ¿cómo sería la función? ¿Cóncava o convexa? Sería Cóncava. La función de corto plazo. De corto plazo. Convexa. 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 Como al final está desacelerando, sería cóncava. Porque la primera derivada es positiva, la relación es directa, pero crece a una tasa decreciente. Entonces, cóncava. Bien, jóvenes. Licenciado, ¿no sería como un chivito ahí guiarse por el exponente de cada insumo? Porque yo así lo entiendo, así como más fácil. De hecho, Eduardo, esa es una de las ventajas que tiene la Cobb-Douglas, que nosotros podemos identificar con los exponentes ese tipo de rendimientos. Pero eso lo vamos a ver cuando analicemos la Cobb-Douglas en forma paramétrica. Y efectivamente, esa es una clave. La Cobb-Douglas se puede analizar nada más a través de un análisis de parámetros, de los números. Ahí se puede determinar toda la información.
pero en este curso vamos a mostrar esos resultados. Y efectivamente el resultado es el que se está indicando. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, Eduardo. ¿Sí? Pues jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. De hecho, me pareció interesante el conversatorio, pero yo creo que ustedes están en rendimientos negativos, ¿verdad? Y es normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día viernes? Como no completé lo del salón de primera hora, vamos a continuar con el cálculo de la tasa y lo vamos a interpretar. Y de ahí continuamos con el tema usuario. Pues, bueno, gracias por quedarse. Tengan feliz noche y nos vemos el viernes. Hoy sí no hay espacio para... Licenciado. estas cosas. Licenciado. Gracias.